Muchos buscadores espirituales confunden la palabra ecuanimidad con inacción. La ecuanimidad es la capacidad de permanecer inamovible, imperturbable, ante las diversas situaciones de la vida donde la mayoría de las personas reaccionaría de forma impulsiva o apasionada. La ecuanimidad es mantener la calma ante situaciones de crisis. Sin embargo, esto no implica inacción, esto no implica indiferencia ni quedarnos quietos ante la injusticia. Se puede ser ecuánime y al mismo tiempo ser activista. En el mundo hay una tendencia hacia un activismo basado en la violencia, en la agresión verbal o física hacia aquel que se considera el enemigo. La forma más elevada de activismo es aquel que se basa en el concepto hindú del ahimsa, palabra sánscrita que significa no violencia y que implica hacer valer nuestra voz ante las injusticias del mundo sin utilizar violencia verbal, ni física, ni psicológica, ni de ningún otro tipo. Muchas personas creen que esto es imposible y aquellos que actúan desde el prejuicio consideran que la única forma de lograr que haya justicia en el mundo es a través del uso de la fuerza y a través de acciones violentas, incluso cuando éstas están enmarcadas dentro de los derechos constitucionales de un país, a través de sus fuerzas militares o de policía. Sin embargo, ha habido personas en el mundo las cuales han demostrado que sí es posible lograr un activismo mucho más consciente que produzca resultados tangibles. El primero de ellos que quiero nombrar hoy es el Mahatma Gandhi, un abogado hindú, el cual vivió en un contexto social y político cuando la India era una colonia británica y este imperio utilizaba la India para extraer sus recursos naturales, enriquecer al imperio británico y empobrecer a la India. Entonces Gandhi se dio cuenta que esto no podía seguir sucediendo y lideró el movimiento independentista indio, con una gran diferencia a los muchos movimientos independentistas que han habido en otras partes del mundo, y es que este era un movimiento no violento, porque Gandhi practicaba el ahimsa como parte de su ética, de su manera de ver el mundo. ¿Cómo lo logró? A través de una estrategia no violenta sumamente efectiva que es el boicot. Lo primero que hizo fue boicotear todas las empresas británicas que estaban en suelo indio. Los ingleses tenían tiendas, tenían almacenes, vendían ropa, vendían toda clase de elementos con los que se pueda comerciar. Y los hindúes les compraban estos productos, enriqueciendo a estas empresas. Lo primero que hizo Gandhi fue pedirle a su gente: no volvamos a comprar ningún producto de origen británico. Esto es un boicot. No se disparó una sola bala para lograr este objetivo, pero hizo que las empresas británicas que estaban en el suelo indio pues automáticamente perdieran poder adquisitivo y se debilitaran. Otra de las cosas que hizo fue boicotear el monopolio de la sal que estaba a cargo del gobierno británico. Ellos eran los únicos que podían producir, extraer y vender sal en territorio indio. ¿De dónde extraían la sal? Pues de las mismas minas de sal que tenían este país. Así que Gandhi les enseñó a las personas en lo que se conoce como la marcha de la sal que ellos podían extraer su propia sal del mar y cómo podían extraer y producir su sal para romper con el monopolio británico.
Esta fue una de muchas acciones. Por supuesto, Gandhi fue perseguido, estuvo muchas veces en la cárcel. Muchos indios fueron asesinados por los británicos en sus manifestaciones pacíficas y sin embargo él perseveró hasta lograr la independencia de la India de una forma no violenta. Este es un activismo que se puede lograr desde la ecuanimidad, sin caer en el prejuicio ni en la idealización, sino en un punto medio, en un punto de equilibrio en el cual se puede observar lo que está sucediendo en el momento presente y tomar acciones concretas para resolverlo. La no violencia de Gandhi inspiraría a otros líderes en el mundo, como Martin Luther King en los Estados Unidos, que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, en una época donde tener un color de piel oscura implicaba automáticamente la segregación. Y Martin Luther King, inspirado en Gandhi, levantó la voz para hacer respetar esos derechos. Una de las personas que dispara este movimiento por los derechos civiles fue Rosa Parks, una mujer afrodescendiente que se sentó en un bus, en una silla que estaba legalmente, según las leyes, solamente las personas de piel blanca se podían sentar en esa silla, y ella se sentó allí. Y llegó un hombre blanco a increparla, a decirle que se tenía que parar de su silla, y ella dijo: no señor, no me voy a parar de acá. Esto acarreó una reacción violenta que generó toda una revolución en Estados Unidos que llevó a que se firmara nuevas leyes que abolieran todas estas reglamentos injustos que habían en contra de los afrodescendientes. Incluso hoy día todavía hay mucho por trabajar en este sentido en los Estados Unidos. Sin embargo, a través de este activismo no violento liderado por Martin Luther King, quien era un pastor luterano, se logró avanzar muchísimo. Igual sucedió en Sudáfrica con Nelson Mandela, el cual lideró un movimiento también desde la no violencia, con la diferencia en que él se convirtió en el presidente de Sudáfrica para unificar al país, para unir a los blancos y a los negros a un mismo objetivo de sacar este país adelante. Sudáfrica estaba bajo el régimen del apartheid, que era una serie de normas que le limitaban todos los derechos a los africanos que vivían allí, a los afrodescendientes de piel negra, y le daba todos los derechos civiles, políticos y económicos a las personas de piel blanca. Pues Nelson Mandela logró que este apartheid fuera abolido sin necesidad del uso de la violencia, sin necesidad de iniciar nuevas guerras. Es así como el activismo desde la conciencia, desde la ecuanimidad, desde la no violencia puede lograr resultados. Hoy en día hay muchos activistas en el mundo que creen que es necesario el uso de la violencia, y ahí está el error, porque mientras luchemos a favor de los derechos, a favor de causas que son nobles, pero luchamos desde el odio, desde el rencor, desde la violencia, no podremos obtener unos resultados que sean sostenibles a largo tiempo. Esto fue lo que sucedió en Colombia hace unos años, cuando la juventud se levantó en contra del gobierno. Y esto es maravilloso, que se atrevieran a cuestionar las instituciones, a cuestionar la injusticia, la exclusión social. Sin embargo, algunos de estos jóvenes utilizaron la violencia como un medio para hacerse valer, para hacerse escuchar, y ahí este movimiento, este estallido social, como se llamó, perdió legitimidad. En el momento en que se usa la violencia, se pierde toda legitimidad, porque se pierde la autoridad moral para exigir los derechos. ¿Debe ser la no violencia la única manera en la que podamos lidiar contra la injusticia? No siempre. La ecuanimidad
implica mantenernos en el punto de equilibrio objetivo. No podemos irnos a una de sus polaridades, que es la idealización. Una persona idealista, al contrario del ecuánime, es un soñador que no es capaz de ver claramente las señales y tomar decisiones objetivas y claras a favor de una causa. El primer ejemplo que quiero contarles hoy es el de Neville Chamberlain, que fue primer ministro británico antes de Churchill. Él vio todo lo que estaba pasando con el ascenso de Hitler, con la fuerza que estaba cogiendo el nazismo en Alemania, y él era llamado a detenerlo. Pero en lugar de eso, estableció una serie de pactos con Adolfo Hitler, donde le permitió que se anexara los Sudetes y otros territorios, creyendo que con esto Hitler se iba a calmar. Si le dejamos que él se anexe estos terrenos, estos territorios que no son suyos, él se va a calmar. Pero para alguien que actúa desde una dependencia hacia el poder y desde un sentimiento de superioridad, nada es suficiente. Darle un bocado es darle incentivos para que siga en ese camino, que es lo que sucede hoy en día con ese hambre, ese anhelo expansionista de Vladimir Putin, en el cual Estados Unidos, con su actual presidente Donald Trump, su salida es: permitamos que Putin se anexe los territorios ucranianos que ya ha conquistado. Dejemos que lo haga. Con eso se va a calmar. Para una persona que actúa desde el sentimiento de superioridad, desde esa polaridad, nada es suficiente. Cualquier bocado que tú le des va a ser un incentivo para seguir adelante con su ánimo expansionista. Entonces, ¿qué pasó con Chamberlain? Pues que él trató a Hitler de una manera no ecuánime, no objetiva, y a través de algo que se llamó el apaciguamiento hacia Hitler, y lo único que hizo fue darle alas para que tomara fuerza y desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Es decir, habían unas señales claras, objetivas, que desde la ecuanimidad le hubieran permitido a Neville Chamberlain tomar decisiones que no las tomó a tiempo. Esto ha sucedido en diferentes momentos y épocas del mundo. Es lo que estamos viendo actualmente en la política del presidente Donald Trump hacia Vladimir Putin, donde no se toman acciones concretas, y estas acciones muchas veces requieren el uso de la fuerza. Es decir, no siempre la no violencia es la única salida. Es la salida ideal. La salida no violenta es la más elevada de las salidas, pero en ocasiones no es la que se necesita de acuerdo a la situación, porque la ecuanimidad nos invita a tomar decisiones no desde el idealismo, no desde el prejuicio, sino de acuerdo a la situación. Un caso reciente también lo vemos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro, actuando desde el idealismo, inicia un proceso que se llama la paz total, sin tener en cuenta todas las señales de que estos grupos supuestamente guerrilleros que habían en Colombia en realidad no eran grupos guerrilleros, sino grupos de personas con narcotraficantes, que no tenían absolutamente ningún interés en hacer la paz, que se burlaron del gobierno, se burlaron de las buenas intenciones del presidente y utilizaron todo este proceso simplemente para fortalecerse. Así que hay momentos donde, de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento, lo más adecuado es el uso de la fuerza. ¿Cómo podemos saber cuándo la no violencia es la salida ideal? ¿Cuándo hay que utilizar la fuerza legítima de un Estado? Para esto se requiere la ecuanimidad. Observar de manera objetiva lo que está sucediendo en el momento presente, observar las señales que nos presenta y tomar decisiones de acuerdo a ello. Así que solamente siendo ecuánimes podemos darnos cuenta si lo mejor es quedarnos quietos, no actuar. En ocasiones esa puede ser la mejor solución, no actuar.
si la mejor solución es actuar desde un activismo no violento o hacer uso de la fuerza legítima, del uso legítimo del Estado a defenderse en un momento dado o a neutralizar a una potencia extranjera o a una nación extranjera cuyo único objetivo es la guerra. Se requiere mucha objetividad y se requiere mucha ecuanimidad para tomar una decisión concreta en estos momentos. Solamente cuando aplicamos la verdadera ecuanimidad vamos a conocer cuál es la respuesta o la decisión correcta para cada situación.